Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, me alegro de encontrarlos acá nuevamente. Un gusto tenerlos acá. Eh, Gracias por estar ahí. Sé que ustedes son muy importantes para mí. Así que espero que estén muy bien. Eh, Hoy voy a traer hacer algo particular. Eh, no, no voy a hablar tanto como psicólogo. Este, Al psicólogo vamos a dejarlo en el consultorio, tranquilo. Voy a hablar más como persona y como persona que pasó por crisis de pánico. Voy a apuntar más a eso. Voy a hablar sobre la ansiedad como un desafío personal, el cual es algo, a mi forma de ver, muy interesante. Muchas veces uno en la ansiedad, uno medio como que se despierta con el enemigo, ¿no? Eh, Vos te acostás, como habla en un video anterior, eh, te acostás un día, como todos los días, dormís bien o mal, como todos los días, y te despertás al otro día parece un personaje que está durmiendo al lado tuyo, que es la ansiedad o la crisis de pánico. Ansiedad y crisis de pánico son, para el que no sabe, son casi como hermanos. No necesariamente uno lleva a la otro, pero muchas veces van medio de la manito. Y entonces vos te despertás con la ansiedad o con el pánico al lado tuyo. Y vos muchas veces te quedás pensando, ¿qué habré hecho para despertarme con esta personaje? Y de ahí, lo bueno es preguntarse, como yo te decía en un video, bueno, me despierto con esta o estas personas y hay que preguntarse, pero ¿y esta persona que, perdón, usted quién es? ¿Cómo, cómo terminamos juntos en la cama? ¿Cómo llegó? ¿Cómo entró? ¿De dónde es usted? ¿Alguna vez nos conocimos? Son elementos importantes para preguntar. ¿Por qué? Porque la ansiedad es autogenerada. Sí que a algunas personas les molesta un poco que lo plantee, pero la ansiedad es autogenerada. ¿Qué significa? Que tu propio cuerpo la genera. No es un mosquito que vino, te picó, marchaste, o algún virus o alguna bacteria como el COVID que está ahí en la vuelta y te lo agarras. No, no. Es tu propio cuerpo que te genera la ansiedad. Es tu propio cuerpo el que te genera el pánico. Entonces, algo interesante para preguntarnos, no en el corto plazo, pero sí para tener una perspectiva diferente, es, bueno, ¿cómo llegó acá? ¿Cómo apareció esta ansiedad? Aquí, hoy. Y ver si no hay antecedentes, pueden ser familiares, puede ser en tu vida, ciertos mojones, podríamos llamarlo así, especies de señales que se dieron en tu pasado que te iban indicando de que la cosa no venía tan bien. Y muchas veces lo que pasa en la ansiedad, y a mí me pasó, aparecían los mojones, las señales, y yo no le prestaba mucha atención. Seguía medio de largo. Estaba muy sobrecargado. Vivía una vida muy estresada. 24 horas, 7 días de la semana, más o menos. Y vivía continuamente en la rueda, como como el pequeño ratón que da vueltas en la ruedita. Bueno, era algo parecido. Y claro, se presentaron los mojones y yo no los leí, yo no los entendí. Pero cuando te vengan, o cuando se te presenten, o a lo mejor, si tú ya tienes ansiedad,
es bueno ponerse a preguntar, pero esto que apareció de un día para el otro, ¿vino así tan de un día para el otro o ya había algo que me estaba avisando? Porque creo que ahí está la magia de esto. Ver de que esto no es mágico, no es que sale de un día para el otro. Te vuelvo a decir, no es un mosquito, no es un virus, es tu propio cuerpo que te lo genera. Ahora, algo tenemos que aprender de todo esto. ¿Cómo puede ser de que el cuerpo que está orientado hacia la vida, hacia el disfrute, hacia el placer, la reproducción, termine produciendo miedo, dolores de cabeza, sensaciones kinestésicas, pensamientos intrusivos, temblequeos, un estado bastante duro? ¿Cómo puede ser? Entonces ahí es bueno, más que pensar en la solución que hay, en general hay soluciones, es ver un poco la historia también. ¿Cómo es que se dio eso? Por eso es bueno preguntarse estos elementos que aparecieron, que marcaron estos elementos, estos moscones que nos informaban, si además de informarnos de que algo se venía, no también algo más te informaba. Capaz que sí, capaz que no. No lo sé. Cada ser humano es diferente. Cada ser humano es diferente. Lo que sí les puedo contar es de que yo cuando apareció mi crisis de pánico, año 91, evidentemente me aparecieron señales. Señales de que las cosas no estaban funcionando bien en mi interior. Y lo vi más bien como accidentes, situaciones sin importancia, cosas que no había que darle mucha bolilla, pero sí hay que darle bolillas a todo eso. No porque si tú le das la bolilla suficiente, va a cambiar totalmente la situación. No, no. Pero esto es como cuando te dicen, por ejemplo, ¿no? Estás en una ciudad y te dicen, che, mira, hay un tsunami y en 4 horas va a arrasar tu ciudad. ¿Vos qué haces? ¿Te quedas tranquilo, impávido, esperando a que venga la ola gigante? O bueno, salís y rajá hacia los lugares más altos que puedas encontrar. Bueno, es esto. Esto funciona así. Si tú percibís que hay situaciones, hay cosas raras que se están presentando en tu cuerpo, hay señales que se están presentando que no es lo normal, que no es lo normal, y ves de que esas situaciones se van reiterando, bueno, entonces es para pensar de que acá algo está pasando. Y ahí es bueno siempre pensar hacia adentro, ¿no? Pensar uno mismo, pensar de qué nos está pasando. La ansiedad, la crisis de pánico, nos hablan de los momentos, de nuestros momentos existenciales, nuestro momento social, nuestro momento histórico. Por eso se presenta. Si tú vivieras en un yate todo el día, haciendo música, con músicos de primera, ganando millones de dólares, no te va a venir la ansiedad. Probablemente no. Ahora, si tú laburás por 3 chirolas, tenés 5 hijos, vivís en un rancho de lata, no tenés para comer, el COVID te está haciendo la vida imposible, bueno, muy probablemente va a venir. Y es bueno, si tenemos las señales de que algo se viene, por lo menos prepararse. Aunque algunas veces he visto que algunas señales te van no solamente avisando de lo que se viene, sino que además te están tirando datos interesantes de por dónde viene la mano, de cuáles son las situaciones que producen tu ansiedad. Ahora, si tú ya tienes la ansiedad, si tú ya vives con ansiedad o crisis de pánico, y tú ya estás viviendo esa situación, bueno, en ese caso en particular,
es un poco complicado. Entonces, evidentemente, no te van a avisar. No te van a. No te van a. No te van a avisar de algo porque ya está. Pero es bueno ponérselo a ver en perspectiva los elementos que aparecieron, porque capaz que también te dan alguna información que te puede ayudar, incluso hasta salir de la ansiedad. Entonces es interesante poder percibir y percibirnos de una forma diferente muchas veces. En estas historias, la ansiedad muchas veces, que más que como enfermedad, que enfermedad significa una persona que padece, que hay algo de verdad en eso, porque podemos padecer la enfermedad. Ahora, yo te aconsejaría que cambiara la perspectiva de la situación. No hay que padecer la enfermedad, en el sentido de una persona que sufre la enfermedad y que no sabe qué hacer, no sabe cómo manejarla. No. Yo creo que el padecer la enfermedad es más de una perspectiva que no tenemos que entrar. El padecer la enfermedad tiene que apuntar más hacia el ámbito de que, bueno, tengo un problema, tengo una situación que me complica. Ansiedad, pánico o ansiedad, pánico, o también puede ser ansiedad y depresión, que también se presenta en la clínica. Entonces, no tenemos que verlo desde alguien que padece, que no sabe qué hacer. Y creo que ahí está la magia de esto. Bueno, es un desafío. Es un desafío personal. Esta ansiedad es un desafío personal. Creo que ahí es la perspectiva lo que nos va a ayudar mucho a cambiar. No desde la perspectiva médica de un padecimiento en el cual tenemos que buscar una solución, que no hay nada de malo con buscar la solución. Más bien yo apuntaría a, es un desafío y tenemos que ver cómo podemos pasar ese desafío. Pero como todo desafío, tenemos que saber bien qué nos interpela, a qué nos interpela. Pero eso, evidentemente, es un trabajo interno. No va a haber nadie que te va a venir y te va a decir, che, flaco, mirá, ¿sabes cuál es el problema? La ansiedad esta te vino por esto. No va a haber nadie. Solo tenés que hacer un trabajo tuyo, personal, interno. Y ahí está la magia de esto. Un trabajo personal interno, hacia adentro, en donde lo que tenemos que hacer es empezar a redescubrirnos a nosotros mismos. No como personas padecientes, sino como personas que ven la ansiedad como un desafío personal, como una perspectiva personal. Capaz que alguien se pregunta en este momento, Marcelo, ¿tú me quieres decir de que yo tengo que sufrir los dolores de cabeza, las manos sudorosas, el miedo, los pensamientos intrusivos, el corazón galopando a 400 kilómetros por hora? No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo de que creo que parte de la solución justamente es encontrar, ver de una forma diferente la ansiedad. No verlo como una enfermedad, de que vos tenés que padecer la enfermedad, sino en cuanto a la otra parte, que nadie te lo dice. Que la ansiedad puede ser un desafío personal. ¿Por qué? Porque habla de vos. No habla del vecino, no habla de la vecina, no habla ni del de arriba, ni del de abajo, o del vecino que está en la otra cuadra. Habla de vos. Entonces, como es algo que habla sobre vos, te tiene que interpelar a vos, a nadie más.
tiene que interpelar a vos. Y en esa interpelación lo que tenemos que hacer, básicamente, es encontrar el sentido de este problema. Encontrar qué es lo que interpela la ansiedad para vos. Y ahí cada ser humano es diferente. Porque a algunos les interpela por un lado y al otro los interpela por otro lado. A algunos los interpela a ser emprendedores, hacer una empresa, generar puestos de trabajo, ganar plata, porque un empresario lo que busca es ganar plata y no hay nada de malo en eso. Y a otro capaz que los interpela en el, bueno, no tengo que hacerme tanta mala sangre con esto, con aquello. El boludo soy yo. Bueno, está bien. Está bien. Está bien. A cada persona el zapatito le duele en un lugar diferente. Entonces, en la interpelación que nos hacemos, que la ansiedad te produce, lo que tenemos que hacer justamente es ver dónde te interpela a vos. Que no hay nada de malo con que te interpele. Y yo creo que la gracia de esto es encontrar el sentido de que la ansiedad tiene un mensaje para vos. No es una enfermedad que haya que padecer. No es una enfermedad fortuita. Porque no hay mosquitos que vuelen, que te pinchen y te produzcan, ni tampoco virus ni bacterias. Es tu propio cuerpo que te lo genera. Entonces, la pregunta tal vez sería, más en el fondo, es ¿por qué tu cuerpo te lo genera? Tal vez eso es la pregunta más de fondo. Ahora, la pregunta que nos tendremos que hacer, más hacia la superficie del problema y saber por dónde viene el tema es, bueno, esta ansiedad que tengo, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me trae a colación? ¿Qué me busca? ¿En qué me interpela? ¿Qué me quiere decir? Porque ahí está el tema. Ahí está el tema, es la interpelación que te hace. Pero cuando tú cambias la perspectiva, dejas de, esto es una enfermedad que tengo que padecer aún, este es un desafío personal para mí, que tengo que superar algo, cambias la perspectiva, ves con otros ojos tu problema, tu enfermedad. Y eso es lo que va a hacer, hasta parece mágico, pero no es mágico, vas a empezar de que ciertos síntomas ya no van a ser de la misma forma que antes. No te estoy diciendo que te vas a mejorar, que va a desaparecer todo, y no. Te voy a decir que algunas cosas van a empezar a tal vez disminuirse, tal vez algunas cosas van a desaparecer, y tal vez alguna que otra cosa puede hacer de que se acentúe más. Puede ser. ¿Por qué digo puede ser? Porque acá no hay matemática. Cuando uno trabaja en psicología, la matemática no siempre funciona. No digo que no funcione en todos los casos, pero digo de que no siempre 2 más 2 es 4, siempre. 2 más 2 puede ser 32 y capaz que está bien que así sea. Porque eso es algo personal, porque nos habla a nosotros, a cada uno. Entonces, aquí muchas veces lo importante es ver en qué nos interpela y plantearnos una visión no de padecimiento, no de yo tengo que sufrir esta enfermedad, sino es una perspectiva diferente, una forma de ver diferente. Tenemos que apuntar más a cuál es el desafío personal que trae la ansiedad para vos. Y ahí está, yo creo, la gracia de esto. Esto que te estoy contando es parte de la experiencia clínica que uno tiene, pero también uno se interpela en uno. Se interpela en uno. Yo me acuerdo cuando sufría mi crisis de pánico, después de un tiempo, pasado los exámenes, todo eso que me habían dicho que era estrés, y yo tampoco tenía mucha idea de qué carajo me hacía referencia con el estrés. Después empecé a darme cuenta que, claro, el que generaba la ansiedad era yo. Vivía en un ritmo de vida que era demasiado acelerado para mi vida.
sumado a muchas variantes. Un trabajo que no era el más bonito, un trabajo que no era el más saludable, un trabajo que me complicaba la existencia, sumado a la responsabilidad de tener una hija, la responsabilidad que ya venía de tener una familia, y todas esas situaciones que uno las va asumiendo, no es que nadie obligue a nadie, sino que uno las asume voluntariamente, recaen en un cierto conjunto de responsabilidades. Y esas responsabilidades no hay que mirarlas desde la visión del deber hacer las cosas, sino del cariño con que uno hace las cosas. Nuevamente entramos en la perspectiva. Nuevamente entramos en cómo cada uno lo ve. Muchas veces, acá, por lo menos en Latinoamérica, vivimos de crisis en crisis. Y Uruguay no ha sido la excepción en muchos sentidos. Hemos vivido de crisis en crisis. Y siempre estamos con alguna crisis año en la vuelta. Si no está destapado, está por destaparse. Entonces, la situación real no ayuda tampoco. Pero el tema no es la situación real, es cómo tú percibís la realidad. Cómo tú percibís lo que tenés que hacer. Pero no desde el deber, sino desde el cariño y desde el amor que uno le pone a hacer las cosas. Y eso es algo que cambia la forma. Y te lo digo por experiencia propia, te cambia la forma en cómo tú percibís la realidad. No tenemos que verlo desde la obligación, desde el peso, la obligación, el tener esa fuerza que tengo que hacer para, porque evidentemente crea una presión que va a producir efectos a largo plazo, mediano plazo. Podemos hasta llamarlo ansiedad, si quieres llamarlo. En cambio, si tú lo ves desde una visión diferente, desde una visión del placer, desde el cariño que uno le pone en las cosas, desde el cariño de tener un hijo, o una hija en mi caso, desde el cariño de estar casado con una persona, desde el cariño de tener una casa propia y todas las responsabilidades que con eso te conlleva, percibir la situación de una forma diferente. Eso significa que si me atraso en el pago del alquiler, el mes que viene no me van a cobrar los intereses de la mora, no, probablemente me lo van a cobrar. Sí, no, eso sí, sin duda. Pero la forma en como tú subjetivamente percibís esa situación va a ser diferente. Por lo cual tú cambias la forma en como tú percibís. Y esa forma como tú percibís la situación, la realidad, va a cambiar la forma en como tú producís efectos en tu ambiente. Somos, y esto ya la ciencia lo hace mucho tiempo, ya lo sabe, no es ningún invento, no es ninguna historia rara. Esto ya se sabe hace mucho tiempo. Somos absorbedores de campos magnéticos y producimos campos magnéticos, los seres humanos. Por la forma limitada de nuestros ojos, percibimos cierto espectro de luz. Ahora, ese espectro de luz que nosotros vemos, ¿cuánta luz? A ver si puedo apagar. No, queda medio oscurete. Acá hay un efecto ahí atrás que me mata la percepción. Bueno, acá más o menos algo se vio. La forma en como nosotros absorbemos los campos magnéticos, la forma en que nosotros producimos campos magnéticos, produce efectos a nuestro alrededor, aunque no los veamos. Y no los tenemos por qué ver. Porque el ver o no ver no tiene que ver con el producir. ¿Nosotros vemos acaso los millones de células que creamos todos los días? ¿Nosotros vemos acaso las millones de células que se mueren todos los días en nuestro cuerpo? ¿Verdad que no? Pero sin embargo se producen. Y sin embargo se mueren. Entonces que tú veas o que no lo veas no significa que no existen. Significa que están. No lo vemos, nada más.
pero no significa que no existen. Pasa lo mismo con los campos electromagnéticos que producimos. Y si tú, y hay estudios realizados, escáneres cerebrales realizados, electroencefalogramas realizados también. Cuando tú ves tu realidad de una visión trágica, dura, amarga, complicada, y tú lo percibís realmente así, producís un campo magnético bastante denso a tu alrededor, que las personas que usualmente están a tu alrededor lo perciben también. Capaz que por respeto, capaz que por cariño no te dicen nada, pero vas a producirlo también. ¿Eso significa acaso de que me van a dejar, me van a abandonar? No significa nada de eso. Pero te quiero decir, la forma como nosotros percibimos nuestra realidad, que hay millones de formas de percibir la realidad, determina la forma en como nosotros generamos nuestro campo electromagnético alrededor nuestro y modificamos nuestra realidad alrededor. Entonces nosotros no debemos trabajar desde una visión de sufrimiento, del padecer la ansiedad. Tenemos que percibirlo de una forma diferente. Tenemos que percibirlo de una forma de un desafío personal. ¿Por qué es eso? La ansiedad es un desafío personal. Muchas veces me río cuando veo a la gente que dice, no, de esto no se cura, hay que sobrellevarlo. Ahora, muchachos, discúlpenme, acá hay gente que se ha curado de cáncer terminales. Cáncer terminales que están corroborados por 3 o 4 médicos. No es que fue un señor que era mecánico, pero bueno, se metió a hacer medicina y más o menos algo. No. Gente que estudia. Entonces, si el ser humano tiene la capacidad de modificar cánceres terminales, ¿no vamos a ser posibles de modificar una situación como la ansiedad? Te vuelvo a decir, que tú no veas la salida al problema no significa que no exista, significa nada más que no la ves. No significa que no la veas. Perdón, que no exista. Significa que no la ves, nada más que eso. Trabajamos muchas veces con la idea del famoso cuento de la persona que entra en una habitación cerrada y entonces dicen de que hay un elefante, que perciba el elefante, a ver cómo es. Y claro, oscuro y bueno, toca una pierna y bueno, dice, no, es media redondeada, muy rugosa, con pilitos. El otro toca la panza y dice, no, es bien lisito, bien suave, largo. No es para nada redondeado, ni por el estilo. ¿Los dos están equivocados? No. Los dos están en lo cierto. Solamente que ven diferentes puntos de vista. Bueno, la ansiedad funciona así. Si tú percibís que la ansiedad es algo que no vas a salir nunca, que solamente tenés que ir llevándola, toda esta historia, bueno, vos mismo estás creando las condiciones para mantener tu ansiedad. Ahora, si tú percibís la ansiedad como un desafío personal, como la posibilidad de poder generar, darte cuenta, porque no tenés que generar nada nuevo, es sencillamente darte cuenta de la situación, porque muchas veces la ansiedad habla de eso, de momentos sociales, históricos, existenciales propios, que nos demuestran situaciones evidentemente que nos incomodan, que no nos ayudan, que nos están bloqueando más que favoreciendo. Y es tu propio cuerpo que te lo está señalando. Vuelvo a decir, de la única forma que sabe. No tiene una voz, no te habla, no te va a salir una boca en la mitad del brazo a decirte, flaco, mirá vos, que esto te pasa por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No va a existir. Tenés que darte cuenta vos. Ahora, cuando tú te das cuenta, es ahí cuando tú empezás a percibir de que la salida es posible. De que tenemos la capacidad de poder salir de esto.
Ahora, percibir eso es inmediatamente solucionamos el problema. No, no, evidentemente que no. Por ejemplo, en mi caso, me di cuenta de que estaba viviendo una situación muy esquizofrénica en mi vida. Mucho trabajo, mucha presión, muchas responsabilidades, pocas gratificaciones y estaba básicamente amargándome la vida. Y entonces la ansiedad me vino a decir, tranquilo, 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 tranquilo. Por acá no es la cosa, por acá no es la cosa. De esta forma no vas a vivir bien. De esta forma, percibiendo así, no te va a ir bien. Tenés que cambiar la percepción. Y cuando empecé a cambiar la percepción, empezaron a cambiar la realidad. Porque la realidad se modifica a través de nuestra percepción. Nadie sabe, a pesar de estar en el 2020, nadie sabe exactamente cómo funciona la realidad. O sea, hay leyes matemáticas que predicen la realidad. Gracias a eso, mandamos gente al espacio, gracias a eso, vamos a mandar una nave hacia Marte, con personas, con seres humanos, gracias a eso, creamos submarinos que cada vez van a profundidades más grandes, gracias a eso, creamos carreteras. O sea, hay una realidad que es predecible en cierta forma, que es calculable en cierta forma. Hay una realidad que nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona. Cómo funciona en el sentido de cómo se produce. Y ahí cuando se produce tenemos que ir cada vez a lo más chiquito. En mi liceo me hablaban del átomo, ¿no? La parte más chiquita. Bueno, se vio de que el átomo no es lo más chiquito. Que cada vez que observamos, creo que ahí está la clave, como cada vez vamos observando más, vamos viendo más y vamos descubriendo más y creamos realidad. Porque en el fondo, la percepción que tengo, pero es una percepción, nosotros somos los creadores de la realidad. O sea, la realidad no existe como tal, somos nosotros los que creamos la realidad. Material, ¿no? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y como creadores de realidades, si tú vivís tu ansiedad desde la obligación, desde el deber, como yo lo vivía, y bueno, no me va a ir bien, y mi cuerpo me avisaba, así, flaco, no te va bien, no te va bien, te va a ir muy mal, y me iba muy mal, porque una crisis de pánico no es bonita, eso es lo único que sé, que no es bonita, es una situación muy complicada. La ansiedad tampoco es que sea muy bonita, pero es más, no es tan alarmante, podríamos llamarlo así. Ahora, todo eso está dentro de nuestro. De la misma forma que nosotros creamos la ansiedad, de la misma forma que nosotros creamos la crisis de pánico, también tenemos la llave para desarmar esa ansiedad, para desarmar esa crisis de pánico. Pero no está en los remedios del doctor, no está en los hechizos del médico brujo, no está en las plegarias que le hagamos al Señor. ¿Que pueden ayudar? Sí, pueden ayudar, sin duda. Yo no voy a decir que no. Pero la realidad no se modifica así. La realidad se modifica desde acá, cambiando la percepción de las situaciones. Y eso pasa en la ansiedad como pasa en millones de situaciones de la vida. Y eso lo podemos ver también. Eso se puede percibir. Si tú percibís de que tu ansiedad, tu angustia, no es un problema, no es una obligación, no es una dificultad, sino que es una posibilidad de crecimiento, de crecer personalmente, estoy diciendo, de crecer personalmente, de crecer emocionalmente, como yo le digo, evolucionar en tu vida, porque es eso, es una posibilidad de evolución.
Y si tú evolucionás, vas a crecer espiritualmente. Y probablemente se va a modificar esa realidad. Y cambiando la realidad, vas a cambiar tu ansiedad, vas a cambiar también tu crisis de pánico. Entonces, ¿sirven las técnicas? ¿Sirven los remedios? ¿Sirven los rezos? Sí, sirven. Te van a ayudar, no te van a sacar nada. Porque el poder eliminar tu ansiedad no pasa por el ayudar, pasa por el darse cuenta. Darse cuenta de que las cosas se presentan de una forma, pero no son de esa forma, son de otra. Y que lo que uno piensa que es un padecer, no es un padecer, es un percibir de forma diferente. Y así es como uno crece. Cuando yo empecé a percibir que el problema con mi crisis de pánico no era un tema de, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar la escuela de mi hija. No, cuando yo empecé a darme cuenta de que el problema era yo mismo me estaba embarullando en situaciones totalmente estresantes, totalmente insaludables para mi vida, que ahí tuvo que venir una crisis de pánico a avisarme. Bueno, yo ahí entonces empecé a percibirte que bueno, la cosa tiene que venir por otro lado, la solución tiene que venir por otro lado. O sea que mi ansiedad me mostró el camino hacia dónde tenía que ir. Y cuando tú empezás a percibir y a cambiar esa realidad, buscando alternativas, buscando percibirnos de otra forma, y buscando sobre todo ver por dónde viene el aviso de él. No todo el mundo percibe de que el problema es su momento existencial, y yo era el ratoncito que estaba corriendo en la ruedita. No todo el mundo lo percibe, pero si lo llegas a percibir te das cuenta de que bueno, hay que cambiar mucho a nivel externo, pero sobre todo a nivel interno. Y cuando tú cambias el nivel interno es cuando tú empezás a percibir la realidad de una forma diferente. Y cuando tú percibís la realidad de una forma diferente, tú empezás a crear una realidad diferente. Y cuando tú creas una realidad diferente, la ansiedad empieza a disminuir. Entonces, yo te invito desde acá, como ves, de una forma bastante informal, más que una charla usual que hago sobre el tema de la ansiedad, es que nos pongamos a pensar en cada uno de nosotros cuáles fueron los mojones que nos llevó hacia la ansiedad, hacia la crisis de pánico. Y que ya estamos con la crisis de pánico, o ya estamos con la ansiedad, es cambiar la percepción de que esto no hay que padecerlo. Lo que hay que hacer es trabajarlo como una visión de un desafío personal. Es, bueno, esta ansiedad o esta crisis de pánico, ¿qué vino a decirme a mí? A mí, a cada uno de nosotros. ¿Qué nos vino a informar? ¿Qué nos vino a decir? ¿Qué nos quería avisar? Y ahí es cuando uno va a empezar a cambiar la realidad. Y ahí es cuando uno va a cambiar su realidad, su mundo interno. Y cuando cambias tu mundo interno, empezás a ganar una nueva realidad externa. Y vas a empezar a percibirte de una forma diferente y vas a empezar a modificar tu ansiedad. Entonces, desde acá, una invitación a la reflexión. A una reflexión serena, no al estar 50 horas sentados. No, es empezar a percibirnos de que la ansiedad no es un deber, no es una obligación, no es un sufrir, sino que la ansiedad puede ser una hermosa oportunidad de crecimiento. Pero eso lo tenés que generar vos. Tenés que modificarlo vos. No te lo va a modificar el doctor, no te lo va a modificar el cura, no te lo va a modificar el chamán, no te lo va a cambiar la bruja. Lo tenés que cambiar vos. Por una percepción diferente. Y entonces yo te invito a que tú trates de percibir una nueva realidad diferente. Tranquilo, sereno, pensando. Y cuando tú empieces a cambiar esa percepción, vas a empezar a cambiar tu realidad.
Cuando te cambies tu realidad, vas a cambiar tu ansiedad. Se va a modificar tu ansiedad. Y si trabajamos bien, probablemente esa ansiedad va a desaparecer. No porque hayamos hecho algo diferente, no porque hayamos tomado otros remedios, sino que esa ansiedad no vino a traer la información, supimos entenderla, supimos accionar nuestra vida en la información que obtuvimos y la ansiedad ya no tuvo más cabida y se fue. Bueno, quedó largo igual, pero bueno, en fin. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí. Como siempre le digo, paz y tranquilidad para ustedes, muchachos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.